Para el estudio de la historia comprenderemos dos grandes etapas. En primera parte está la prehistoria, luego tenemos la historia en sí, la cual dividiremos en etapas: edad antigua, media, moderna y contemporánea. Prehistoria. La prehistoria comienza con el origen del hombre, sea cual sea la creencia sobre este, y termina con la aparición de la escritura. En esta etapa, el ser humano primitivo se caracteriza por basarse en la intuición como fuente de conocimiento. No existe una racionalidad ni análisis. Esto ayuda a su subsistencia, ya que su principal fuente de alimento era en base a la caza de animales y recolección de frutos en una primera instancia. Además, este pensamiento de tipo intuitivo le permitió la sobrevivencia. En este tiempo el hombre se organizaba en tribus o bandas, que por cierto eran nómadas y estaban conformadas por familias. Desde la prehistoria nacen los mitos en cuando el hombre empieza a hablar de los dioses y a considerar los elementos naturales como dioses supremos, adorarlos y temerles. Cuando el hombre primitivo comienza a descubrir su entorno, se inician las primeras manifestaciones de ciencia, ya que aprendió a comunicarse y a crear herramientas con el fin de mejorar su calidad de vida. La Edad Antigua comienza con el desarrollo de la escritura y está caracterizada por el desarrollo de grandes civilizaciones como lo fueron la Grecia, la egipcia y la mesopotámica, entre otras. En esta etapa comienza a concentrarse la población en los diversos puntos donde se establece el comercio, dando origen a las primeras ciudades. Este desarrollo económico trajo consigo fuertes transformaciones, como el enriquecimiento de algunos comerciantes, la creación de la moneda como sistema de pago, además de la estructuración en estratos sociales. La religión era de tipo politeísta, es decir, estaba basada en numerosas deidades dedicadas a la naturaleza, a las cuales se les adoraba y rendía tributo. Fue una época caracterizada por diversos enfrentamientos, por la ocupación de territorio, lo cual finalmente trae consigo la caída del Imperio Romano de Occidente, poniéndole fin a esta época dorada de la historia. La Edad Media se caracteriza por el periodo de tiempo en el cual, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, comienza una reestructuración de la sociedad. Se formaron los reinos dejando atrás las grandes ciudades formadas en la etapa pasada. Cambia la forma de comercio, quedando obsoleta la moneda y volviendo al intercambio. Estos reinos se organizaban en feudos, lo que significa que el rey tiene el poder total sobre el territorio y lo ofrece a los vasallos, quienes le trabajan la tierra a cambio de protección. Se diferencian dos grupos sociales extremos, la nobleza y los plebeyos. Más tarde aparecerá la burguesía, quienes darán inicio a la edad moderna a través del comercio. En esta etapa existe un gran poder influenciable de parte de la Iglesia Católica. Se encuentra en auge el paradigma teocéntrico, es decir, que todo el quehacer humano gira en torno a Dios, siendo incuestionable, es decir, un dogma. La Iglesia representa a Dios en la tierra y es la encargada de transmitir el mensaje de Dios, por lo cual toma parte de muchos mandatos y hace parte del poder, adquiriendo así grandes riquezas y poder de decisión en cuanto a lo político. Algunos historiadores la llamaron la Edad Oscura, puesto que reconocen en ella un cierto retroceso. Modernidad. Es un periodo relativamente corto que inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que desencadenará grandes cambios a nivel ideológico. En esta época, caracterizada por el Renacimiento y el cambio de paradigma desde lo teocéntrico a lo antropocéntrico, el nuevo eje desde el que se explica la realidad va a ser la razón. La razón es la que decide el existir de las cosas. La respuesta ya no se encontrará mediante la fe. El hombre y su naturaleza fueron, en la Edad Moderna, los objetivos centrales de los estudios científicos, así como de la admiración artística en todas sus ramas. Resurgen los cuestionamientos al ver que la religión no tiene la respuesta ante todo. Esto favorece un gran avance en ciencia. Además, el hombre comienza a buscar su felicidad terrenal sin abandonar la fe. Este hombre se hace más individualista, deja de buscar el bien común para comenzar a preocuparse más en sí mismo, principios que son un indicio del comienzo del sistema económico y político capitalista. Los inicios de la Edad Moderna se caracterizan por el despertar del mundo urbano en Occidente, por el clima de intenso debate religioso que preludia a la Reforma, por los síntomas de cambio en los comportamientos de la economía hacia formas precapitalistas y finalmente por la alianza entre la ciencia y la tecnología. Con la llegada del capitalismo, los medios de producción, tierra, trabajo y capital, son parte de la propiedad privada. La mano de obra es despojada de esta, convirtiéndose en una mano de obra asalariada. La modernidad se caracteriza por ser una etapa de revoluciones. Con la Revolución Francesa se llega al fin del antiguo régimen, se abolen los elementos del feudalismo como la servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza también llegaron a su fin.
Se derrumbó el gobierno absolutista para dar paso al republicano democrático, dando inicio a la contemporaneidad. La Revolución Francesa es el proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala, la cual produce cambios tanto económicos como políticos y sociales. Contemporaneidad o posmodernidad. El inicio de la edad contemporánea fue bastante marcado por la corriente filosófica de la Ilustración, que elevaría la importancia de la razón. El pensamiento de la edad posmoderna se caracteriza por una serie de críticas entabladas a la vida moderna. Esta crítica va dirigida contra todo aquello que da sentido a la modernidad, el modelo de razón utilizado, los valores, el tipo de hombre y sociedad que defiende. En primer lugar, esta época postmoderna se caracteriza porque la verdad absoluta se ha debilitado, hasta el punto de que en la posmodernidad no se habla de verdad, sino de verdades. Es decir, la verdad depende de los distintos sujetos. Esto sugiere una relativización del ser y a continuación todo comenzará a ser relativo, todo dependerá. Igualmente, la razón que pretendía ser la liberadora del hombre acaba dominándolo. A nivel general, puede decirse que lo posmoderno se asocia al culto de la individualidad. Los ideales en la posmodernidad son reemplazados por el consumo, mientras que los grandes líderes ceden su lugar a figuras que gozan de una fama breve. En la posmodernidad, por otra parte, también se minimiza la importancia del pasado e incluso del futuro, por lo que solo se le otorga relevancia al presente. La religión y lo espiritual pierden importancia ante la valorización del cuerpo como instrumento de libertad y fuente de placer. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. Este poder ya no solo se da en un plano. Quienes tienen el poder económico también tendrán el poder político. Se desarrollarán importantes conflictos bélicos, tales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, estableciéndose así las primeras potencias económicas mundiales. Esto cambiará y marcará el pensar humano, conduciéndolo a temer en el fin. A continuación explicaremos el concepto de paradigma. Vamos a preguntarle a la gente qué es lo que entiende por paradigma. Bueno, paradigmas, según yo, es una idea en común que tiene la gente, pero que no necesariamente es la verdad. Un paradigma es una lógica superior que el sujeto no decide, en el cual está inmerso, los cuales se dividen en dos: historia y ciencia. Dentro de los paradigmas históricos tenemos el teocéntrico, el modernista y el posmodernismo. Y dentro del desarrollo de la ciencia encontramos positivista, pospositivista, constructivista y crítico, los cuales se conocen a través de dos saberes, que son ontológico, del griego ontos, lo que está siendo o existiendo. Esto se refiere al estudio del ser respecto a su naturaleza, existencia y realidad. Luego tenemos lo epistemológico, del griego episteme, que significa conocimiento o ciencia. Esto se enfoca a conocer los procesos que hace el ser humano para comprender la realidad. Ahora vamos a preguntar a la gente qué es lo que entiende por metodología. La verdad es que no sé. Y finalmente lo metodológico, del griego meta, se refiere al camino que el sujeto sigue o a su manera de proceder para conocer. Cuando ya entendemos lo que es la ontología, epistemología y metodología, podremos conocer cada paradigma según estos tres saberes. Ahora preguntaremos ¿qué es teocentrismo? El teocentrismo es lo que tiene que ver con la religión. El paradigma teocéntrico, desde lo ontológico, nos dice que el mundo es obra de una voluntad divina. Desde lo epistemológico, el plan divino se conoce a través de la religión y la fe. Desde lo metodológico, se conoce a través de un acercamiento a la voluntad divina. El paradigma modernista, desde lo ontológico, nos dice que el mundo es obra de la naturaleza. Desde lo epistemológico, la realidad y sus leyes pueden ser conocidas objetivamente a través de un método. Desde la metodología, se conoce a través de la utilización de instrumentos de medición. El paradigma postmodernista, desde lo ontológico, nos dice que el mundo existe en la medida que hay una humanidad que pueda conocerla. Desde lo epistemológico, el conocimiento del mundo siempre depende del punto de vista del observador. Desde lo metodológico, se conoce a través del acceso a los significados intersubjetivos. Desde los paradigmas del desarrollo de la ciencia, el positivista concibe el mundo como una realidad objetiva y absoluta,
Es un paradigma objetivista dualista. Ontológicamente, el paradigma positivista afirma que el mundo está dado por sí solo y es independiente del observador, es decir, el mundo es entendido como una verdad absoluta. Epistemológicamente, el investigador y el objeto de estudio son dos entidades autónomas, donde el investigador estudia el objeto sin influenciarlo o ser influenciado por él. Y metodológicamente, este paradigma busca y basa sus métodos en la captura de datos, uso de métodos cuantitativos y verificación de hipótesis por medio de la experimentación y manipulación. El paradigma pospositivista, en tanto, basa su saber en que la realidad existe pero no puede ser completamente aprendida. Esta realidad es manejada por leyes naturales que pueden ser comprendidas solamente de forma incompleta. Es un paradigma crítico realista. Ontológicamente, el pospositivismo plantea que la realidad es percibida de manera imperfecta y probabilística y que la realidad existe pero no puede ser completamente aprendida, siendo etiquetado como realismo crítico. Epistemológicamente mantiene que la objetividad permanece como el ideal regulatorio, pero ésta solo puede ser aproximada, es decir, los resultados son considerados probablemente verdaderos pero siempre sujetos a la falsación. Metodológicamente hace uso de una manipulación crítica, falsificación de hipótesis, métodos cuantitativos y cualitativos, siempre realizando manipulación y modificaciones experimentales, enfatizando en la criticidad múltiple. El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere conocer. Es un paradigma subjetivista transaccional. Ontológicamente, el constructivismo percibe la realidad como un constructo local y específico, inserto en un contexto y con base subjetiva y relativa al universo del observador. Epistemológicamente, este paradigma no busca sino que crear sus propios hallazgos. Metodológicamente se hace uso del diálogo dialéctico en pequeños grupos, individuos o casos observables. Por último, tenemos el paradigma crítico, el cual se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios que él mismo es capaz de generar. Es un paradigma subjetivista interactivo. Ontológicamente, el paradigma crítico comprende la realidad moldeada por valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género. A su vez, acepta el tiempo como un factor influyente. Epistemológicamente, este paradigma realiza sus hallazgos estando mediados por los valores de los seres humanos debido a que el investigador y el objeto de estudio están en constante vinculación. Metodológicamente, se hace uso del diálogo dialéctico al igual que el paradigma constructivista, a modo de generar una crítica colectiva y posterior convención. Se promueven los métodos participativos e intenta dirigir la invención hacia fines socialmente significativos. En el método científico encontraremos el inductivismo, convencionalismo y falsacionismo. El inductivismo es un método científico que saca conclusiones generales a partir de algo particular. La palabra inducción hace referencia a conducir hacia un lugar. La lógica deductiva no actúa como fuente de enunciados verdaderos acerca del mundo. La deducción se ocupa de la derivación de enunciados a partir de otros enunciados dados. Una de las ventajas del inductivismo es la confianza que posee el método, aunque no genere certeza. Adelante. Buenas tardes, soy Magdalena. Buenas tardes. Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctora, sabe que yo tengo cáncer al útero, entonces me dieron la posibilidad de extirpar todos los órganos femeninos reproductores y quiero saber usted si ha operado de ese tipo de cáncer anteriormente. Efectivamente, yo tengo bastante experiencia en el ámbito ya que trato muchas mujeres con tu problema. He operado alrededor de 100 mujeres. ¿Cuántas han muerto? Mira, es una patología con poca probabilidad de muerte. Solo han muerto 3. Pase. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la doctora Lagos. ¿En qué te puedo ayudar? Ya, lo que pasa es que yo tengo cáncer de útero y la única solución es extirpar el útero.
Y quiero saber si usted ha tratado esa patología anteriormente. Sí, por supuesto. Muchas veces. ¿Y cuántas personas se le han muerto de eso? Mire, yo he tratado 45 pacientes operados y han fallecido 25. Una cantidad. Pero tengo el pabellón listo, si quiere pasarlo. No, mejor no. Pero venga, voy a pase. ver otra Lo opción. podemos ver al tiro, pase. No, voy a ver otra opción. ¿Qué le pasó? ¿Volvió? Sí, es que lo que pasa es que vi hartas opciones más de médicos y usted era la que menos se le habían muerto pacientes con este tipo de patología. Entonces me basé en la confianza, por eso llegué donde usted. Señora Paula, tiene que estar tranquila, en mis manos nada le va a pasar. Como vemos en el video, la persona eligió al médico que más personas superó y que tuvo menos fallecimientos, generalizando que es mejor que el otro. Como efecto, produce confianza en el individuo pero no certeza. Por otro lado, el inductivismo tiene defectos y limitaciones, ya que al plantear enunciados singulares para obtener generalizaciones, cualquier conclusión obtenida de esta manera puede correr el riesgo en cualquier momento de resultar falsa, en este caso que el doctor no sea bueno como se plantea. Convencionalismo. Al momento de hacer ciencia se justifica solo por su conveniencia, generalizando este planteamiento y afirmando que las teorías científicas son aceptables en la medida en que se ordenan de manera conveniente y llegando a un consenso de la comunidad científica sobre conveniencias de ellos. Es decir, en el convencionalismo hay situaciones que jamás vamos a saber si son o no verdaderas, pero de alguna manera hay que tomar alguna decisión al respecto, y en ese sentido hay fenómenos que los seres humanos queremos conocer, pero quizás no tenemos ni las herramientas, ni el tiempo, ni el desarrollo científico necesario para hacerlo. Entonces, tenemos que tomar un acuerdo respecto a esa realidad. Entonces podemos decir que la Tierra gira en torno a su eje, ¿Pero cómo sería esto? por un ciclo. Está el día, la noche, es un ciclo, tiene que estar girando en torno a un eje. Tiene lógica. Pero eso, ¿cómo lo puedes comprobar? No lo podemos comprobar, pero tampoco lo podemos refutar, así que es lo más lógico. Sí, yo creo que por el momento es aceptable. Sí, ¿Estamos ¿Sí? todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. de acuerdo. Como crítica al convencionalismo es que solo se toma un acuerdo entre científicos, es decir, solo se considera las partes que están presentes, solo por conveniencia de estos, sin llegar a un consenso entre todas las personas, siendo conveniente solo para unos pocos. El falsacionismo es un método científico el cual se basa en falsear teorías con hipótesis contrarias a la teoría existente, demostrando que estas hipótesis son ciertas. Karl Popper es un representante del falsacionismo y plantea que el conocimiento en este método científico no comienza con la observación, sino con un problema el cual surge cuando se da una contradicción entre la teoría y los hechos. Debido a esto, se busca falsear esta teoría proponiendo nuevas hipótesis científicas, las cuales son comprobadas para lograr refutar la teoría que se tenía. Entonces, como les planteaba mi futuro científico, la Tierra es cuadrada. ¿Pero cómo cuadrada? Cuadrada. Tú vas a la playa, ves el horizonte y ves una línea recta. No hay nada más allá, es cuadrada. Yo tengo otra teoría. Yo creo que la Tierra es redonda. ¿Redonda? Sí, Explícame. redonda. Bien redonda. Si tú vas en un barco y llegas a este límite, yo creo que tú aparecerías acá. Porque das toda la vuelta. No sé, no me convence. Tienes que comprobarlo. Yo voy a refutar tu teoría y voy a implantar la mía. Nos encontramos aquí, en la Convención Mundial de Científicos, para anunciarle a nuestros televidentes un descubrimiento que cambiará la forma en que comprenden la vida. A través de avances de la ciencia se ha podido descubrir que la Tierra efectivamente es redonda y no plana, como se creía hace años atrás. Aquí, Marcelo Torres, adelante estudio. La base del falsacionismo es que nadie tiene la verdad, pero sí se debe buscar. A esto se debe la importancia de que la ciencia sea un espacio de diálogo, en el cual se puedan criticar las ideas, tal como lo menciona Popper. Una de las falencias de este método científico es que si un investigador se propone refutar una teoría, pero no lo logra por ser un mal investigador o bien realizar una deficiente investigación, la teoría queda como verdadera, siendo que quizás no lo es.
solo que el investigador no encontró la manera de falsearla debido a una mala investigación.